Es realmente interesante cómo tantas empresas han existido durante tanto tiempo, durante cientos o a veces incluso más de 1000 años. Empresas individuales que a veces son más antiguas que países enteros. Hace unos días estaba navegando en Instagram y me encontré con una imagen realmente interesante que señalaba la empresa más antigua de cada país europeo. Y pensé que sería una buena idea para un video. Así que aquí estamos. Lo busqué y al parecer este trabajo también existe para todos los demás continentes y por lo tanto para todo el mundo. Estos mapas y gráficos están realmente bien hechos, así que todo el crédito a quien los creó, que según mi entendimiento fueron las personas de Business Financing UK. En este video veremos las empresas más antiguas del mundo. Primero, vamos a revisar rápidamente cuáles son las 10 empresas más antiguas del mundo y luego echemos un vistazo al mapa mundial para ver cuál es la empresa más antigua en cada país. Una nota importante es que estas no son las primeras empresas establecidas, sino las más antiguas que aún están en funcionamiento hoy en día. El artículo es del año pasado, así que es posible, aunque poco probable, que uno o más lugares hayan cerrado desde entonces. Las 10 empresas más antiguas del mundo entero están repartidas por continentes, áreas de trabajo y países. El 10º más antiguo es el restaurante chino Mayu King, establecido en 1153. Este restaurante sirve pollo asado y se dice que existe desde la dinastía Jin. Por esto, en 2007, más de 800 años después de su creación, el pollo asado de Mayu King fue nombrado como Patrimonio Cultural Intangible de la provincia de Henan en China. El 9º parque de diversiones más antiguo es el Munke Mall en Dinamarca, un molino de agua que comenzó su trabajo en 1135. Operando en el río Odense y también en la ciudad de Odense en Dinamarca, el molino fue fundado originalmente por monjes benedictinos ingleses que se trasladaron a la región por el llamado del rey danés, Erik I. A través del control real, las ventas, la expansión y muchos otros eventos en su historia lograron durar hasta hoy y actualmente todavía producen mezclas de pan y pastel. La octava más antigua del mundo es la cervecería Affligem de Bélgica, como indica el nombre, una cervecería de 1074. Esta cervecería belga comenzó a operar desde una abadía y fue fundada por 6 antiguos caballeros de la región que se habían convertido en monjes. Según el sitio web de la cervecería, los monjes vivían según las reglas de San Benito, que enfatizaban la importancia de la comunidad. El agua en ese tiempo no era la mejor, así que comenzaron a elaborar cerveza para sus invitados, lo cual era más seguro para beber. Tuvieron dificultades para mantener su operación en el tiempo. La cervecería fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, pero afortunadamente encontraron una solución y comenzaron a colaborar con otro productor local adaptando la antigua receta para ajustarse a las técnicas modernas. La séptima más antigua es una fundición de campanas italiana, Pontificia Fonderia Marinelli, cuyo trabajo en la creación de campanas ha existido desde 1040. Su nombre proviene de la familia Marinelli, que la fundó en el reino de Nápoles, en la Italia de hoy. En 1924, la fundición recibió el título de Fundición Pontificia por parte del Vaticano. La Iglesia Católica Romana ahora representa el 90% de todos los pedidos realizados para la empresa. Y es interesante porque a pesar de ser tan antigua, con tanta historia e importancia, incluso hoy es una empresa algo pequeña. 2 hermanos de la familia original aún la poseen. Anualmente producen alrededor de 50 campanas, empleando a no más de 12 personas, habiendo creado algunas campanas icónicas en la historia italiana y mundial. La fundición produjo la campana dentro de la torre inclinada de Pisa. En 1961 fundieron una campana especial para conmemorar el centenario de la fundación de Italia como país unido, y sus campanas se pueden encontrar en todo el mundo, en el edificio de la Organización de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, en Beijing, Jerusalén o América del Sur. En Irlanda tenemos el 6º bar más antiguo, llamado Sean's Bar, establecido en el año 900. Aunque es importante decir que aparentemente los arquitectos e historiadores sugieren que los 2 pisos inferiores del edificio fueron construidos entre 1600 y 1725, mucho después del año 900 d.C. Pero la lógica detrás de la afirmación es que cuando renovaron el edificio en los años 70, encontraron materiales dentro de las paredes, mimbres y mimbre que fueron entregados al Museo Nacional de Irlanda y datados como si hubieran estado allí desde el siglo X. También se encontraron antiguas monedas, lo que haría que el edificio y posiblemente el bar fueran tan antiguos como eso. Abriendo el top 5 está la Real Casa de la Moneda Inglesa desde 886.
Los ingleses y británicos comenzaron a usar monedas en 886 y el control de las casas de moneda alternaba según las tribus que luchaban por el territorio en Gran Bretaña. Sin embargo, en este año, Alfredo el Grande recapturó Londres y comenzó a emitir monedas de plata con su retrato. Por lo tanto, esto se ve como el inicio de la historia continua de la actual Casa de la Moneda Real, una empresa propiedad del gobierno que tiene la tarea de producir monedas para el país. El primero en esta lista, que se diferencia de los demás por no ser una empresa familiar, sino estatal. El cuarto más antiguo del mundo es el equivalente francés, la Monnaie de París, establecida en 864 y su historia es similar a la que acabamos de ver. Es una institución propiedad del gobierno responsable de producir las monedas de Francia. Fue fundada en el año 864 con el Edicto de Pistres, esencialmente una orden del gobierno emitida por Carlos el Calvo, rey de Francia Occidental. Además de las reformas militares, el edicto también tuvo consecuencias políticas y económicas. Y económicamente, además de la prohibición del comercio con enemigos militares, estableció el control del rey sobre las casas de moneda y reguló el castigo por falsificación. Antes de este edicto, 9 lugares en Francia tenían el derecho de producir monedas, pero se redujeron a 3 para ser mejor controlados. Y me imagino que la Monnaie de París era una de ellas, o la empresa central que gestionaba las 3 ubicaciones. Y hoy es la cuarta empresa más antigua del mundo y la institución de acuñación más antigua en funcionamiento continuo. La tercera empresa más antigua es la alemana Staffelterhof, una bodega desde 862. Como dije, además de las estatales, muchas de estas antiguas empresas históricas eran empresas familiares y Staffelterhof es una de ellas. Una bodega, destilería y casa de huéspedes gestionada por una familia ubicada en el pequeño pueblo de Krove en Renania-Palatinado, Alemania. Al igual que la cervecería belga, comenzó en una abadía. En el siglo IX d.C., las tierras pertenecientes a la dinastía carolingia fueron donadas a la abadía para que pudieran ser trabajadas como fuente de ingresos. Ellos eligieron usarlas para producir vino, y aunque quizás en tierras diferentes, este vino continúa produciéndose hasta el día de hoy. Austria ocupa el segundo lugar en esta lista. Al igual que los chinos, también un restaurante, el St. Peter's Stiftskulinarium, establecido en 803. Curiosamente también a través de una abadía. Estaba dentro de los muros de la abadía de San Pedro en Salzburgo, Austria. Las afirmaciones de que se estableció en el año 803 se basan en los escritos de un erudito inglés, Alcuin de York, quien sirvió al emperador Carlomagno. En una de sus obras escritas, emitida en 803, la bodega de la abadía y su cerveza son aparentemente elogiadas en un poema. Basándose en esto y otras afirmaciones, el Culinarium es quizás el restaurante más antiguo existente en el mundo. Se dice que muchas figuras históricas, como Cristóbal Colón o Mozart, han sido atendidas allí. Y la empresa más antigua existente en el mundo es la japonesa Kongo Gumi, existente desde 578, una ventaja significativa sobre otras empresas históricas en la lista. Con sede en Osaka, Kongo Gumi era una empresa de construcción de propiedad familiar. Rastreó sus orígenes hasta el año 578 d.C., cuando el príncipe Shotoku invitó a 3 expertos a Japón para construir un templo budista como parte de un enorme proyecto nacional liderado por este príncipe, quien aparentemente estaba devoto a la religión. La empresa aún tiene un pergamino de 3 metros de largo que rastrea 40 generaciones familiares hasta el inicio de la empresa. Como en muchas familias distinguidas japonesas, los yernos a menudo se unían al clan y tomaban el apellido Kongo. Esto permitió a la empresa mantener su nombre incluso cuando no había herederos en una generación. Así, a lo largo de los años, la línea ha continuado ya sea por un hijo o una hija. Otro factor para la longevidad de la empresa es el negocio de construcción de templos budistas, que según su historia ha sido una fuente de ingresos confiable debido a los millones de personas que siguen esta fe. A inicios del siglo, contaban con cerca de 100 empleados y seguían especializándose en construir templos budistas. La empresa entró en liquidación en enero de 2006 debido a dificultades financieras y fue comprada por el grupo de construcción Takamatsu. En esencia, todavía existe, pero después de casi 1500 años, parece que ya no es propiedad de la misma familia. Ahora, observemos el mundo completo. Obviamente no puedo ir país por país debido a cuánto tiempo tomaría, así que esto será solo una visión general de cada continente, donde señalaré un par de casos y proporcionaré una perspectiva general. Si te interesan las empresas históricas de un continente en particular, coméntalo y puedo hacer un video dedicado a ellas, como las empresas más antiguas de Europa, donde profundizaré más en cada una. Ahora, aunque solo con una visión general, comencemos en Europa.
El código de colores en la esquina superior izquierda permite interpretar rápidamente qué lugares tienen las empresas más antiguas. La más antigua en el continente es, como vimos, el restaurante austriaco, pero hay otras empresas significativamente antiguas que no llegan a estar entre las primeras. Cualquiera de las que están en azul y verde han existido desde muy temprano, e incluso las que están en rojo tienen al menos 250 años de antigüedad, más que algunos países enteros como los Estados Unidos. Hay algunas de ellas en amarillo, lo que significa que sus empresas más antiguas son algo más recientes, y estas parecen ser exclusivas de los Balcanes, Chipre, Armenia, Hungría, Bielorrusia e Islandia. Las marcadas en rojo se fundaron entre 1500 y 1749. No hay muchas de estas. Tenemos el correo portugués en 1520, el correo noruego en 1647, un astillero croata, una herrería finlandesa o el Banco de Escocia. Hay un claro dominio de cervecerías en todas partes, las identificadas con una pequeña jarra. Los iconos parecen ser siempre indicativos del tipo de negocio que es. Quiero decir, cuento más de 10 cervecerías europeas antiguas. Luego tenemos los bancos y las casas de moneda, y luego otros tipos específicos de negocios como los servicios de correo de Portugal y Noruega, el Rieptik en Estonia, que aparentemente es una farmacia, un arsenal en Bulgaria, una planta de sal en Ucrania, un café en Grecia o baños en Turquía. También podemos echar un vistazo a este mapa con un código de color por sector. El amarillo es el sector primario, recursos naturales. El rojo es el secundario, manufactura y procesamiento. El azul, terciario, servicios y distribución. Y el verde, cuaternario, conocimiento e información. Necesariamente siendo extremadamente antiguos, la mayoría de estos están en el sector secundario, representado en rojo. Solo 4 están en el primario en Ucrania y Polonia. Plantas de sal en Dinamarca, el molino de agua que vimos y la cría de ovejas en España. Luego tenemos algunos en azul, como los servicios de correo o los baños turcos Semberlitas Amami. Y solo la farmacia de Estonia está en el sector del conocimiento verde. Pasemos a América del Norte, donde necesariamente, ya que los países son más jóvenes, las empresas más antiguas son más recientes en general. La más antigua, sin embargo, es la Casa de Moneda de México desde 1534, establecida por el virrey español Antonio de Mendoza a través de un decreto de la corona española para crear la primera casa de moneda en las Américas. Las demás empresas más antiguas en América del Norte y Central, más el Caribe, son un poco más diversas que en Europa. Todavía tienes casas de moneda, bancos y cervecerías, pero hay más áreas de negocios en estas antiguas empresas, como la Compañía de la Bahía de Hudson en Canadá, una compañía de carta real inglesa desde 1670. Funcionó como el gobierno de facto en partes de América del Norte durante casi 200 años hasta que vendieron la tierra a Canadá en 1869. En su apogeo, la compañía controlaba el comercio de pieles en gran parte de América del Norte británica, evolucionando eventualmente en un negocio mercantil, vendiendo una amplia variedad de productos en tiendas, el primer paso hacia las tiendas por departamentos que la compañía posee hoy, o la plantación Shirley en los Estados Unidos, una finca ubicada en Virginia que cultivaba tabaco para ser enviado a las colonias y a Inglaterra. Y otros ejemplos diversos, como la aerolínea de Cuba, los ferrocarriles nacionales de Honduras o un periódico en Dominica. También se observan diferencias en el sector. Hay una división algo igual entre terciario y secundario, con solo la empresa más antigua de los Estados Unidos dedicada al negocio de los recursos naturales. Yendo al sur en Sudamérica, la más antigua es nuevamente una casa de moneda, la Casa Nacional de Moneda en Perú. Las casas de moneda son las empresas más antiguas en Brasil y Colombia, mientras que en Bolivia y Argentina lo son los bancos. Guayana es la única con una cervecería de 1840 y Uruguay tiene un café, irónicamente llamado Café Brasileiro. En Chile, la empresa más antigua es FAMAI, una fábrica y taller del ejército. Y en Venezuela es la Hacienda Chuao, que según mi entendimiento comenzó como una plantación colonial de cacao. De nuevo, una división equilibrada entre negocios secundarios y terciarios. Al pasar a Asia, su tamaño hace que la variedad sea lo normal. Desde una fábrica de relojes en Rusia hasta una compañía de algodón en Afganistán, una planta química en los Emiratos Árabes Unidos, un arsenal en Indonesia, una compañía de energía en Laos o el grupo Wadia en India, que comenzó como una compañía que construyó barcos y muelles en Bombay en 1736. En Asia, las empresas más antiguas son de Japón y China, y las que vimos en el top 10 y las únicas 2 en azul. India y Rusia siguen en rojo, y luego el resto tienen sus empresas más antiguas en la categoría amarilla, lo que significa que fueron fundadas en algún lugar entre 1750 y 1999.
En este punto entendemos que la mayoría de las empresas más antiguas en todo el mundo, una tendencia confirmada en Asia, pertenecen a los sectores secundario o terciario, rojo o azul, en estos mapas secundarios, manufactura o servicios respectivamente. Las únicas dos que tratan con recursos naturales en Asia parecen ser la mina de carbón Bogatyr de Kazajistán o la compañía de algodón de Afganistán. En África, según la información del artículo, todas ellas pertenecen a la misma categoría. La mayoría parecen ser bancos, empresas de radio, televisión o servicios de correo. Otros tienen compañías de trenes, ferrocarriles o aerolíneas. Y un par se ramifican en diferentes áreas, como la minería, restaurantes, cervecerías o fábricas, como el principal bienes de consumo de alta rotación de Sudáfrica, que comenzó como fabricante de alimentos. El servicio postal más antiguo parece ser el Correo de Mauricio, desde 1772. Casi todos ellos están en el sector terciario azul aquí, con 3 en rojo en Sudáfrica, Tanzania y Eritrea, 2 en el sector primario, la Comisión de Carne de Botsuana y las minas Alco en Guinea. Chad y Camerún están en verde, aunque no sé por qué, ya que la compañía de algodón de Afganistán estaba en el sector primario, pero quizás estos tienen más que ver con la sostenibilidad natural de estos recursos y no tanto con extraerlos para la producción. Finalmente, en Oceanía no tenemos muchos datos que analizar. El más antiguo es Australia's Post de 1809, seguido por el Banco de Nueva Zelanda en 861 y luego la European Trust Company en 1991. Todos ellos, por lo tanto, están en el sector terciario azul de servicios y distribución. La mayor parte del mundo fue en algún momento parcialmente colonizada por los europeos, por lo que tiene sentido que al llegar y tomar el poder y los recursos locales establecieron sus propias empresas durante esos tiempos coloniales, que en algunos casos, incluso si eventualmente se transfieren a la gente local, perduran hasta hoy. Es probable que cualquier esfuerzo que existiera previamente fuera interrumpido o cerrado debido a la llegada de los europeos y su toma de los territorios. Creo que por eso vemos que las empresas continuas más antiguas se concentran en Europa, con América, África y una gran parte de Asia teniendo sus empresas más antiguas, fundadas en tiempos más recientes. Así que eso fue un vistazo a las 10 empresas más antiguas del mundo y una rápida visión general de cuál es la empresa más antigua de cada país. Como mencioné, además de ese top 10, realmente no entré en muchos detalles sobre otros países, solo escogiendo y eligiendo un par en cada continente para señalar y mencionar rápidamente. Si esto es algo que les interesa y el video tiene una buena respuesta, puedo hacer videos dedicados para cada continente en los que explore un mayor número de sus antiguas empresas, tal vez eligiendo las 10 o 15 más antiguas de cada continente y profundizando más en su historia y actividad como lo hice aquí para el Top 10 Mundial. Deja un comentario si quieres ver eso. Es realmente interesante cómo tantas empresas han existido durante tanto tiempo, durante cientos o a veces incluso más de 1000 años, empresas individuales que a veces son más antiguas que países enteros, a veces manteniendo su área de actividad y experiencia a lo largo del tiempo, a veces teniendo que adaptarse y expandir sus servicios, algunas emergiendo como servicios esenciales para un país, como las casas de moneda, los bancos o los servicios de correo, otras de grupos específicos, como las muchas cervecerías o bodegas que surgieron de abadías y monasterios, y muchas más de simples negocios familiares, que en algunos casos han pasado de generación en generación a la misma familia hoy. Una vez más, todo el crédito a quien haya hecho estos fantásticos mapas que pudimos ver y a través de ellos aprender sobre las empresas más antiguas del mundo. Según mi entendimiento, provienen de Business Financing UK, y si es así, hicieron un trabajo fantástico creándolos. Muchas gracias por ver este video, suscríbete si quieres, y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.